Veamos entonces, vamos a estudiar en este capítulo cuál es la estructura de los carbohidratos, cómo se clasifican los carbohidratos, dónde se encuentran los carbohidratos, ya sea fuera de la célula y en el interior de las células, qué reacciones químicas de importancia bioquímica tienen estas biomoléculas que son esenciales para, sobre todo, los primeros capítulos de Bioquímica 2. Entonces vemos que los carbohidratos abundan en la naturaleza. Fíjense, aquí estoy poniendo en los alimentos, en la miel, por ejemplo, que es rica en fructosa, el almidón, que está presente en todos los vegetales. Y veamos, pues, empecemos con la introducción de estas biomoléculas. Todos los carbohidratos o hidratos de carbono, es indistinto que se los llame así, son sustancias de origen natural. Presenta en su composición química o responde su composición química a la fórmula carbono, hidrógeno 2, agua. De ahí viene su nombre, hidratos de carbono, o sea, carbono hidratado. Este término de carbohidrato abarca un gran número de sustancias con un amplio espectro en su composición química y en consecuencia en su función. ¿Cómo se originan los carbohidratos? Los carbohidratos son elementos clave en un ciclo denominado el ciclo energético de la vida, del cual dependen todos los seres vivos, sean microorganismos pluricelulares u organismos superiores. El anhídrido carbónico que está presente en la naturaleza se combina con el agua gracias a la energía que da el sol, formando inicialmente un monosacárido, que forma parte, esta ecuación tan resumida, sumamente resumida, que consta de un gran número de reacciones para que esto suceda, pues repito, es la ecuación básica del ciclo energético de la vida. El ciclo energético de la vida, como pueden ver aquí, si vemos imaginariamente, fíjense en mi cursor, si imaginariamente dividimos esto en dos, tenemos el lado izquierdo el proceso de la fotosíntesis. Esto que acabamos de ver, esta ecuación, está representando la fotosíntesis, en la que, fíjense aquí, el anhídrido carbónico de la atmósfera, combinada con el agua de la atmósfera, estos dos componentes, las plantas son capaces de transformar mediante el proceso de fotosíntesis en los cloroplastos, producen esta reacción, que sería esta, dando lugar a la formación de carbohidratos. Aquí estoy representando un carbohidrato muy simple, que sería un monosacárido, más oxígeno. Esto nos recuerda, ¿verdad?, que las plantas generan oxígeno necesario para que, estando en la atmósfera, sirva para la vida de todos los seres que están en el planeta. Entonces, esta reacción es sumamente importante. Una vez que se sintetizan los carbohidratos, estos carbohidratos no se quedan como carbohidratos simples, pueden formarse carbohidratos complejos que vamos a ver, como por ejemplo el almidón. No estoy escribiendo eso porque estoy haciendo una introducción, chicos. Este monosacárido puede volverse un disacárido, un polisacárido en las plantas, que la misma plantita utiliza para sobrevivir. ¿Por qué? Porque las plantas, recuerdan, son autótrofas. ¿Qué significa autótrofas? Que ellas mismas pueden generar su alimento. Nosotros somos heterótrofos, es decir, que no podemos pararnos en el sol y sintetizar nuestra glucosa, no podemos hacer eso. Nosotros dependemos de las plantas en ese sentido. Entonces, las plantas son autótrofas, recuerden, nosotros somos heterótrofos. Y entonces necesitamos o consumimos estos carbohidratos generados por las plantas. Cuando comemos un maíz, una papa, el trigo, todos los alimentos ricos en carbohidratos, pues nosotros utilizamos esas moléculas. Fíjense que han sido generadas de esta manera. Y estoy hablando muy, muy resumidamente, ¿verdad? Y nosotros, gracias al metabolismo oxidativo, en nuestro metabolismo celular, utilizamos esta molécula y sintetizamos energía en forma de ATP. Esto en el interior de la célula. En este metabolismo oxidativo, se genera en el metabolismo oxidativo nuevamente anhídrido carbónico y agua, que nosotros otra vez expelemos en la expiración, cuando tenemos la inspiración y la expiración. Al expirar, eliminamos CO2, no solo nosotros, también las plantas.
Y entonces el CO2 otra vez vuelve a la naturaleza, otra vez se combina con el agua, otra vez las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, forman carbohidratos. Por eso fíjense cuán importantes son las plantas. Cuando no hay plantas, cuando hay deforestación, pues, ¿qué pasa? El CO2 se va acumulando en la atmósfera, que es parte del cambio climático. Entonces, las plantas puestas por Dios, pues, son enormemente útiles para nosotros. Y entonces, repito, esta es la parte realizada por las plantas, y esta es una parte en la que se realiza tanto en las plantas como en los seres superiores, incluso en bacterias. Mediante el metabolismo oxidativo se genera energía, por eso se llaman biomoléculas generadoras de energía. Nosotros generamos energía y en el metabolismo se produce anhídrido carbónico, agua, que se devuelve a la naturaleza y se cierra el ciclo. Entonces los carbohidratos por eso son biomoléculas importantísimas en el ciclo energético de la vida. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? A ver, los carbohidratos, hemos dicho que están, recuerdan el capítulo 1, están presentes en varias partes de las células, si queremos hablar de la célula. Están presentes en el citoplasma, están presentes en las membranas celulares. Su ubicuidad es enorme. Si recuerdan la tablita que hemos visto en el capítulo 1 también, pues existe una gran cantidad y variedad de carbohidratos, de carbohidratos en la célula. Pues entre sus funciones entonces está proporcionar la mayor parte del carbono y energía para la biosíntesis de otras moléculas importantísimas para los seres vivos, cuáles son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, y otros carbohidratos. Fíjense que hay una relación interna entre las biomoléculas. Comemos carbohidratos y son una fuente importante de carbono y energía, que a su vez ese carbono y energía se utiliza para que biosinteticemos en nuestras células proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y otros carbohidratos superiores o más complejos. No solamente son fuente de carbono y energía, también son determinantes de los grupos sanguíneos. Vamos a ver al final del capítulo, cuando veamos las glicoproteínas, que los grupos sanguíneos tienen en su estructura una parte, una parte de glúcido que le confiere sus propiedades antigénicas. Los carbohidratos también, repito, no solo son fuente de carbono y energía, comemos y nos da energía, no, también, repito, forman parte importante de los grupos sanguíneos, que ustedes saben, vamos a hablar sobre esto, que ya han visto en fisiología. También los carbohidratos lubrican las articulaciones óseas para un buen funcionamiento de nuestro sistema óseo. Algunos polisacáridos de la superficie celular, que están adheridos a proteínas, forman los famosos e importantísimos receptores celulares. Entonces, cuando hablamos de receptores celulares y también comunicación celular, pues ahí están implicados los carbohidratos. Estamos hablando de las funciones que cumplen. No solo son fuentes, repito, de carbono y energía, que sí lo son, pero no solo eso. También pueden ser receptores celulares. Por ejemplo, fíjense, este sería un receptor celular. Vamos a hablar de las glicoproteínas nosotros eso. Y ustedes van a hablar de receptores celulares en inmunología al año. Ahora, cumplen muchísimas funciones. Y entonces quiere decir que existe una gran variedad también. Recuerdan que hemos dicho que en bioquímica vamos a ver la relación entre la estructura y la función. Muchas funciones significan mucha variedad estructural. Y entonces, para estudiarlos es importante clasificarlos. Siempre cuando se clasifica, uno usa criterios de clasificación. Perdón, chicos, hay algo. No estoy grabando, perdón. Bueno, no estábamos grabando, ahora sí. Les decía que acabamos de ver que cumplen muchísimas funciones, no solamente como fuentes de carbono y energía, que quizás es una de las más importantes de modo general. Como cumplen muchísimas funciones, existe una gran variedad estructural, les decía. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican los carbohidratos. Hay que estudiarlos de manera sistemática. Entonces, usamos como criterio de clasificación la estructura química. Entonces, siempre cuando hablamos de clasificación, siempre decimos con qué criterio estamos hablando, cuál es el criterio de clasificación. Bueno, pues en este caso es la estructura química, siempre por lo general.
en biomoléculas, ¿no? Y se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ustedes han debido ver algo ya de esto en Química Orgánica 2. Los monosacáridos, como etimológicamente su nombre nos dice, mono es uno, pues son los más simples, son los componentes monoméricos. Hemos dicho, recuerdan que son polímeros, ¿no? Las biomoléculas son biopolímeros. Entonces, los monosacáridos, los más simples, son los componentes monoméricos individuales. Los oligosacáridos, prefijo oligo significa de 2 o más monómeros, pero menor a 10. Por lo general se maneja ese criterio. Entre 2 a 10 monómeros que se unen. Entonces dentro de este grupo estarán los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos. Y luego tenemos los polisacáridos. Poli muchos significa, son aquellos carbohidratos complejos que poseen hasta miles de unidades de monosacáridos. Cada uno de estos cumplen funciones diferentes. Empecemos con los más sencillos, los monosacáridos. Veamos su estructura y su estereoisomería. Son los más sencillos de los carbohidratos, sin embargo, también se subclasifican. Según su composición química o su estructura química, se clasifican en polihidroxialdehídos llamados aldosas. ¿Por qué aldosas? De aldehídos. Y las polihidroxicetonas llamadas cetosas. O sea, el término aldosas engloba a todos los polihidroxialdehídos. El término cetosas engloba a todas las polihidroxicetonas. Entonces, reconocemos dos grupos funcionales importantes en los monosacáridos: los aldehídos y las cetonas, el grupo carbonilo aldehídico y el grupo carbonilo cetónico. Repito, grupo carbonilo aldehídico y grupo carbonilo cetónico. Eso también nos va a servir mucho recordar esto cuando veamos en prácticas. ¿Cómo se los nombra? La nomenclatura sugiere utilizar el sufijo osa. Y según el número de átomos de carbono que tenga el monosacárido, se utilizarán los prefijos tri, tetra, penta, hexa. Por ejemplo, esta es la ribosa, fíjense, sería 1, 2, 3, 4, 5, entonces es una pentosa. Y tiene grupo aldehído, entonces una aldopentosa. Si vemos esta estructura, que es la fructosa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, pero tiene como grupo carbonilo un grupo cetónico, entonces será una cetohexosa. Eso es importante aprender. Simplemente mirando así, esta es una aldopentosa, esta es una 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cetohexosa. Ahora, existe, en consecuencia, vemos que abundarán los monosacáridos, sobre todo de 3, de 4, de 5 y de 6. Son los que más abundarían en la naturaleza. Monosacáridos de 3, 4 y 5, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. No existen de 2 átomos de carbono, porque no podría existir una aldocetosa. Ustedes saben que este grupo cetónico siempre está en carbono secundario. Bueno, entonces, ¿cuáles son los más sencillos? Hablemos de los sencillos, que estas propiedades son extensibles para los superiores, o sea, para las triosas, tetrosas, hexosas. Los más sencillos son, de la familia de las aldosas, está el de gliceraldehído. Vamos a recordar, ustedes han debido ver esto en química orgánica, vamos a recordar, por eso digo esta terminología. Hasta el momento veamos, este es el gliceraldehído, que sería una aldotriosa. Ahí aumente, aldotriosa. Y este compuesto se denomina comúnmente dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona, su nombre, según la IUPAC, sería 1,3 propanona, ¿no? O 2-propanona directamente. 1,3 dihidroxipropanona, perdón. 1,3 dihidroxipropanona. Pero de aquí adelante, estos monosacáridos no los vamos a llamar, por ejemplo, en este caso sería el 2,3 dihidroxipropanal. No, los vamos a llamar ya con sus nombres comunes. Este es el gliceraldehído. Y esta es la dihidroxiacetona. La característica de estos dos, de estas aldosas y estas cetosas, es que son tautómeros.
Si ustedes recuerdan que son los tautómeros, pues los tautómeros son isómeros. Fíjense, este tiene la misma fórmula molecular que esta otra estructura. 1, 2, 3, carbono 3, hidrógeno, 2, 3, 4, carbono 3, hidrógeno, 2, 3, 4, 6, oxígeno. Carbono 3, hidrógeno, 4, 6, oxígeno. Tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferentes fórmulas estructurales. Entonces son isómeros estructurales, pero no son cualquier isómero estructural. Son isómeros estructurales que difieren solo en la posición de sus hidrógenos y del doble enlace. Repito, los tautómeros son isómeros estructurales que difieren solo en la posición de los átomos de hidrógeno y en la posición del doble enlace, o sea, en este caso del grupo funcional. Y son además interconvertibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el aldehído, esta aldosa se puede transformar en una cetosa y viceversa, pasando por una importante estructura denominada intermediario endiol. Esto es sumamente importante, al menos en práctica, chicos. Intermediario endiol, ¿qué significa esto? Fíjense que este es el gliceraldehído, es una aldosa. Pasando por este intermediario llamado endiol, porque en, doble enlace, diol, dos oxidrilos soportando los dos carbonos híbridos sp2, y luego se transforma en una dihidroxiacetona. Pero como esto es reversible, la dihidroxiacetona, pasando otra vez por un intermediario endiol, puede transformarse en una cetosa. ¿Cómo ocurre esto? Si recordamos un poco química orgánica, vamos a poder entender cómo ocurre esto. Si este es el gliceraldehído. Recuerda, siempre que existe un grupo funcional, por efecto inductivo, esto influye en la reactividad de este hidrógeno. Y recuerda, este hidrógeno presenta la propiedad de la acidez de hidrógenos alfa. Sé que recuerdan de química orgánica, han llevado eso. Acidez de hidrógenos alfa. ¿Por qué esta acidez? Porque este enlace es polarizado. Recuerden que hemos repasado formación de dipolos, capítulo 1. Este carbono estará parcialmente positivo y el oxígeno parcialmente negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, aquí hay un dipolo. Eso va a ocasionar que este oxígeno tienda a atraer, fíjense en mi cursor, tiende a atraer hacia sí este par de electrones, formando esto. El oxígeno quedará cargado negativamente y como este hidrógeno es ácido, que significa ácido, que hay una tendencia que sea donado este protón, ¿por qué? Porque al saltar este par de electrones, este carbono se carga positivamente. Y entonces este carbono cargado positivamente, por efecto inductivo, repito, atrae este par de electrones hacia el carbono. Y también se transmite acá. Y entonces este hidrógeno queda suelto, pobre, es fácilmente puede quitarle una base. Entonces, internamente lo que sucede es que, como este oxígeno ahora ha saltado este par de electrones, está cargado negativamente, este hidrógeno va a ser atraído por esta carga negativa. Y entonces se va a formar esta estructura. Fíjense, oxidrilo ahora, este hidrógeno es el carbono cargado positivamente, y como aquí se ha ido un protón, me quedará carga negativa. Pues inmediatamente la carga negativa va a neutralizar al carbocatión, y se formará el intermediario endiol. Entonces, este que hemos visto aquí, estamos viendo de esta manera el mecanismo de cómo se forma el intermediario endiol. Este intermediario endiol no se queda ahí, es inestable. En consecuencia, pues ocurren reacciones internas. Ustedes saben bien que los electrones pi, estos serían electrones pi que están un poco más alejados del núcleo, ¿verdad? Tenderá a atraer a este protón, que también es ácido, siempre la unión oxígeno-hidrógeno, este hidrógeno tiende a ser ácido. Repito, porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, este par de electrones pi atraen a este hidrógeno y entonces formarán la dihidroxiacetona. Uno de estos hidrógenos está acá. Al irse este hidrógeno y al saltar fíjense en mi cursor, al saltar este par de electrones acá, el carbono queda como carbocatión, pero aquí hay un par de electrones que se ha dejado y ¡plin! Forma el doble enlace. De esa manera, fíjense, de una aldosa, pasando por un intermediario endiol, se ha formado una cetotriosa, ¿no? Dihidroxiacetona.
¿Está claro esto, chicos? Esto ahorita, posiblemente cuando sigamos avanzando, no vamos a mencionar mucho, pero cuando hablemos en práctica vamos a ver, por ejemplo, por qué la fructosa da ciertas reacciones típicas de la glucosa. La fructosa es una cetosa. ¿Por qué da si no es una aldosa? Pues esta formación de este intermediario en diol nos va a ayudar a entender eso en práctica, sobre todo. Bueno, ¿está claro esto, chicos? Si está claro, continúo. Si quieren, puedo repetir. ¿Está claro? Bueno, el silencio para mí es sí, lo grave sería que diga no, no, bueno. Sí, perdón, alguien está diciendo algo. Doctora, ¿podría repetir, por favor? Ya, claro, sí, Alejandra, sí, enseguida repito eso. Alejandra, espera. Ya, entonces estamos viendo, ¿verdad? Que estamos viendo a los monosacáridos más sencillos. No, esto no se cumple solo con el gliceraldehido y la dihidroxiacetona, se va a cumplir con cualquiera de la familia que ahorita vamos a ver, de 4, de 5 y de 6, de 4, de 5, de 6. Entonces decimos que una aldosa puede transformarse en una cetosa. ¿Por qué? Porque pasa mediante una reacción intramolecular interna, sobre todo cuando se da en medio alcalino, eso vamos a ver en práctica, se produce una reacción intramolecular, pasando por un intermediario en diol. Entonces, si nos fijamos, estas reacciones son reversibles. Algo más hemos dicho, que ambos son tautómeros, es decir, son isómeros estructurales que difieren solo en la posición de los átomos de hidrógeno y en la posición de los dobles enlaces. Son interconvertibles. ¿Cómo ocurre esa interconversión? Pasando por un intermediario en diol. Aplicamos química orgánica y si analizamos la estructura de la aldosa, vemos que este enlace está polarizado, ¿verdad? Ustedes sí tienen que saber reconocer qué enlace es polar y cuál no. Eso hemos repasado, electronegatividad. Al ser más electronegativo este carbono, atrae este par de electrones. Al atraer ese par de electrones, reconocemos que este es un hidrógeno alfa. ¿Por qué? Porque por efecto inductivo, al haber un átomo electronegativo, fíjense en mi cursor, atrae el par de electrones, que se transmite también atrayendo hacia este lado y también se transmite acá. Al ser este un enlace polar, pues hay una tendencia a que este oxígeno atraiga un par de electrones. Al hacerlo, se cargará negativamente el oxígeno. Y inmediatamente este hidrógeno que está ahí huérfano por efecto inductivo, muy susceptible de ser atraído por un compuesto que necesite protones, por ejemplo, este sería un nucleófilo, este protón es atraído por esta carga negativa. Les he puesto una flechita ahí. Y formará una estructura de este tipo. Al irse este par de electrones, se forma este carbocatión, recuerden, orgánica. Y al irse este protón, se ha formado aquí un carbanión. Entonces, inmediatamente esta carga negativa va y neutraliza al carbocatión y se forma el intermediario en diol. Este intermediario en diol no se queda así, es inestable, porque aquí hay mucha reactividad. Al ser inestable, no se va a quedar así. Entonces, les decía que aquí hay electrones pi. Los electrones pi, que están un poco lejos del núcleo, recuerdan, no es igual a los sigma, este va a tener tendencia a atraer a este hidrógeno que también está cargado positivamente. Al atraer a este hidrógeno, entonces este enlace se viene acá y estaría aquí uno de estos. Ya no he colocado tanto, ¿verdad, chicos? Porque yo lo elaboro esto en mi computadora. Este par de electrones viene aquí, que sería uno de estos. Y al irse este protón, aquí quedará un par de electrones, carga negativa. Al irse este pi, enlace pi con este carbono, con ese protón, el carbono queda positivo. Otra vez se forma este carbono, no aquel. Y entonces tiende a formarse, ¿qué cosa? Este carbono queda con carga positiva y este par de electrones viene a formar el doble enlace. Y luego nuevamente se repite la historia. Otra vez este capta un hidrógeno y la reacción se vuelve reversible. Lo importante aquí que quiero que quede claro es que esto explica por qué una cetosa a veces se comporta como una aldosa en un tubo de ensayo. Eso vamos a ver en práctica. ¿Está claro quién preguntó? No sé quién. Bueno, continuamos entonces. Estamos viendo hemos visto, ¿verdad?, la formación de dipolos, estructura.
Veamos la estereoisomería de los monosacáridos. A ver, la estereoisomería que ustedes han llevado en química orgánica es sumamente útil en bioquímica. Todas las moléculas pueden tener, ¿verdad?, estereoisómeros, diastereoisómeros. Es decir, en las moléculas orgánicas, y no son excepción las biomoléculas, aparece la estereoisomería, es decir, isomería óptica. Isomería debido a la disposición espacial, eso significa estereoisomería. Estéreo es espacio, isomería, bueno, isomería debido a la disposición espacial de los grupos o átomos en una molécula. Y entonces todos los monosacáridos, todos, exceptuando la dihidroxiacetona, son quirales. Nos fijamos, bueno, está aquí, no nos fijamos. A ver, ¿cuándo una molécula es quiral? Recuerden, una molécula es quiral cuando tiene carbonos quirales. Pero no solo eso, una molécula es quiral cuando carece de un plano de simetría. Recuerdan en química orgánica, primero, ¿qué es un carbono quiral? Anoten ahí cito como recuerdo. Es un carbono híbrido sp3, que tiene 4 sustituyentes diferentes. Ese es un carbono quiral. Carbono híbrido sp3 que tiene 4 sustituyentes diferentes. Pero también tiene que carecer de plano de simetría. Eso, de ahí mismo viene la palabra quiral. Quiral significa asimétrico. Viene del término mano, keir, mano. Si ustedes se fijan sus manos, a ver, fíjense las manos, dividan imaginariamente, longitudinalmente su mano. El lado izquierdo no es igual al derecho. Dividan imaginariamente su mano de manera transversal. Lo de arriba no es igual a lo de abajo. Cualquiera sea el plano que escojan, no es simétrico. Nuestras manos es el ejemplo típico de asimetría. De ahí viene el término en griego o latín, creo, keir, que significa mano, ¿no? Entonces, molécula quiral es molécula asimétrica. A su vez, ustedes recuerdan que el número de estereoisómeros, si, digamos, una molécula puede tener no solo uno, puede tener varios carbonos quirales. Y el número de estereoisómeros que tenga esa molécula está dada por esta formulita, ¿verdad?, que conocen. Número de estereoisómeros es menor o igual a 2 a la n, donde n es el número de carbonos quirales. Por ejemplo, tenemos aquí, esta estructura es una aldosa, y esta es la cetosa más pequeña, esta es la dihidroxiacetona, este es el gliceraldehído. Este carbono, saben que no es quiral, porque ¿qué hemos dicho? Que hemos recordado que tiene ese carbono híbrido sp3 con 4 sustituyentes diferentes. Pues este carbono es sp2 por el doble enlace, no es quiral. El siguiente, pues este sí es quiral, por eso ya está en estructuras de Fischer, ¿no?, que se coloca así. Este carbono es quiral. ¿Por qué? Porque es híbrido sp3, tiene, fíjense en mi cursor, este sustituyente, diferente de este, diferente de este y diferente de este. Este es carbono quiral. Entonces, esta es una molécula asimétrica, es una molécula quiral. ¿Tiene plano de simetría? Pues no, porque imagínense, dividan esta molécula, fíjense en mi cursor, dividan esta molécula longitudinalmente. Lo de este lado no es igual a este. Divídanlo de manera transversal. Lo de arriba no es igual a lo de abajo. A eso se refiere, recuerdan, que debe carecer de plano de simetría. En cambio, esta molécula no es quiral. Este carbono no es quiral. ¿Por qué? Porque tiene 2 iguales, 2 hidrógenos. Este carbono, fíjense en mi cursor, no es quiral, porque es híbrido sp2. Este carbono tampoco es quiral, porque tiene 2 hidrógenos. Tiene que tener, repito, 4 sustituyentes diferentes. Esta molécula no es quiral. Cuidado, no quiero decir que todas las cetosas no son quirales, solo esta molécula de los muchísimos monosacáridos que existen, esta no es quiral. El resto sí es quiral. Y si es quiral, ¿qué significa? ¿Qué significa que una molécula es quiral? Pues que aparece, se los debe nombrar según su configuración relativa como D o como L. ¿A qué se refiere con configuración relativa? Se refiere a la configuración respecto a la aldosa más sencilla, al gliceraldehído.
Cuando hablamos relativa, estamos haciendo relación a algo. En este caso, la referencia es el gliceraldehído. Entonces, si vemos aquí, este es el carbono quiral. Tiene el oxidrilo a la derecha. Esta otra estructura, y le llamamos, por tanto, si está a la derecha, recuerdan, química orgánica ha llevado eso, ¿verdad, chicos? Estoy asumiendo que sí. Si uno de los grupos atómicos o átomos está a la derecha, se le da la configuración relativa de D. Y se pone entre paréntesis, vacío en este caso, porque esto es experimental, se le pone el signo, si va a ser levorotatorio o dextrorotatorio. Bueno, este es el D-gliceraldehído. Y en consecuencia, como tiene el oxidrilo a la izquierda, será el L gliceraldehído. Entonces, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído existirían en la naturaleza? Pues el D y el L. ¿Recuerdan eso? Si yo les diría, escriban el gliceraldehído, ustedes tendrían que decirme cuál quiere que escriba, el D o el L. Esto, entre paréntesis, repito, ahorita vamos a ver, está dado por la rotación óptica, ¿no? Bueno, ¿qué son estos dos entonces? Si nos fijamos, ¿son estereoisómeros? Sí, estéreo, que hemos dicho espacio. Difieren solo en la disposición espacial, en este caso del oxidrilo. Este lo tiene a la derecha, este lo tiene a la izquierda. Basta con eso, chicos. Ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene eso? Pues tiene importancia crucial en biomoléculas, porque va a haber una enzima que va a reconocer a pero no le va a reconocer a este otro. Vamos a ver más adelante que las enzimas tienen sitios activos específicos para reaccionar con un sustrato y no con otro. En una enzima, y si está a la derecha, lo reconoce, lo transforma, pero a no le hace ni caso, no lo reconoce. Eso es bien importante en bioquímica, la estereoquímica. Entonces, estos dos, ¿qué cosas son? Fíjense, son imágenes especulares, ¿sí? Si imaginariamente colocan un espejo acá, esta es la imagen especular de esta y viceversa. Entonces, ¿qué son estos dos D y L que son? Son configuraciones relativas que en esencia son estereoisómeros, es decir, son imágenes especulares. Especulares significa de espejo, ¿no? No superponibles. ¿Qué quiere decir no superponibles? Esta molécula imaginariamente desplácenla acá. Aquí va a aparecer el oxidrilo y aquí el hidrógeno, ¿verdad? Si bien se superpondrá con pero esto con esto no se va a superponer nunca. Así lo vuelquen, la molécula, se puede superponer estos dos, pero estos dos luego ya no. Se hacen la prueba, han hecho en química orgánica. Son imágenes especulares no superponibles, es decir, espacial, no especial, espacialmente son diferentes. Y repito, esa diferencia espacial va a hacer que, estoy hablando ahora en bioquímica, que esta molécula, por ejemplo, sea reconocida por una enzima y no esta, o viceversa. Gracias a Dios, hay tantos monosacáridos que todos son los que existen en la naturaleza, todos son de la serie D. Veamos la familia de las aldosas. Hemos dicho que que son aldosas que tienen grupo aldehído, ¿no? Entonces, según el número de átomos de carbono, pueden ser triosas, por ejemplo, 1, 2, 3, esta es una triosa, es el gliceraldehído. D ya le hemos puesto porque esto está a la derecha. Luego tenemos la 1, 2, 3, 4, las tetrosas. Luego 1, 2, 3, 4, 5, la familia de las pentosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la familia de las hexosas. Todos tienen configuración D, fíjense, D, derecha, que significa oxidrilo a la derecha. Recuerdan, escriban, pero esto más, yo sé que recuerdan, pero escriban. En moléculas con varios grupos quirales, repito, en moléculas con varios grupos quirales, como las pentosas y las hexosas, en moléculas con varios grupos quirales, como las pentosas y las hexosas, se asigna la configuración relativa, referida al carbono quiral de mayor número.
Por ejemplo, aquí nos fijamos, ustedes saben por nomenclatura que este es el grupo funcional más importante, es el aldehído. 1, el siguiente es el 2, el siguiente, fíjense en mi cursor, 1, el siguiente es el 2, el siguiente es el 3, el 4, el 5. En esta molécula, ¿cuántos carbonos quirales reconocemos? El 2 es quiral, el 3 es quiral y el 4 es quiral. ¿Cuál es el carbono de mayor número respecto al grupo funcional? Pues este. Entonces, nos referimos a este. Si tiene el oxidrilo a la derecha, esta es una D aldosa. D. Igual acá, fíjense, la de mayor número está a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Está claro eso, chicos? Yo sé que ustedes ya saben eso, pero igual les estoy dictando para que recuerden. En este caso igual, a ver, en esta molécula, vámonos aquí, la glucosa, la más famosa. ¿Cuántos carbonos quirales reconocemos? ¿Este carbono será quiral, chicos? No, porque es un grupo aldehído, tiene doble enlace. ¿Este carbono es quiral? Fíjense en mi cursor. Sí es quiral, ¿por qué? Fíjense en mi cursor nuevamente. Este es un grupo diferente de este, que es diferente de este y diferente de todo esto. Carbono quiral. Siguiente, carbono quiral, pues sí, porque todo este grupo es diferente de este grupo, es diferente de este y de todo esto. ¿Este carbono es quiral? Pues sí, por la misma razón si ustedes se van fijando. Y este carbono también es quiral. Todo este grupo es diferente de este y de este grupo hidroximetil. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. ¿Cuál de ellos me va a decir que es D o L? Que dice la convención, por convención, la IUPAC, han de ver eso. Se dice, se asigna a la configuración relativa al carbono de mayor número. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, este. Entonces, fíjense, toditos estos tienen el oxidrilo a la derecha. También acá, por eso son la familia D, que son, repito, escriban un ladito, los monosacáridos de la serie D son los que abundan en la naturaleza. Los monosacáridos de la serie D son los que abundan en la naturaleza. Al año ustedes van a ver en microbiología que sí hay algunos L, sobre todo en la pared celular de las bacterias, pero no es la regla, ¿no? Ahora vamos a estudiar nosotros a los D. Entonces, familia de las hexosas, toditos son también D. ¿Qué cosas son estos dos? Este y este son, fíjense, imágenes especulares. No, mentira, no son imágenes especulares, perdón. Estos dos, ¿qué cosas son? Son estereoisómeros, pero no son, más bien, perdón, no son imágenes especulares. Fíjense, este no es el reflejo de este, ni este de este otro. No son imágenes especulares, pero son estereoisómeros, pues sí, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente disposición de sus átomos o grupos atómicos. Entonces, son estereoisómeros que no son imágenes especulares. Entonces, son diastereoisómeros. Lo mismo estos y lo mismo todos estos. Son diastereoisómeros. Todos estos son diastereoisómeros entre sí. Estos son diastereoisómeros entre sí y estos son diastereoisómeros entre sí. ¿Está claro eso, chicos? Diastereoisómeros de 6 átomos de carbono, diastereoisómeros de 5 átomos de carbono, diastereoisómeros de 4 átomos de carbono. Y entonces, fíjense, la glucosa y la manosa, ¿qué relación estructural tienen? Ambos son aldohexosas, ¿sí? Glucosa y manosa, por ejemplo, ambos son aldohexosas. ¿Son enantiómeros? Me fijo, ¿son imágenes especulares? No. Entonces, no son enantiómeros, pero ¿son estereoisómeros? Sí. Entonces, son diastereoisómeros. Lo mismo que cualquiera de estos de aquí. Estamos repasando estereoisomería, chicos. Ahora, ¿qué nos fijamos aquí? Por ejemplo, la glucosa y la manosa, fíjense la estructura. El oxidrilo 2 está a la derecha.
En la manosa el oxidrilo 2 está a la izquierda. Pero luego fíjense, el carbono 3, 4, 5, 3, 4 y 5 son igualitos. La misma disposición espacial. Entonces, lo mismo aquí, por ejemplo, a ver la galactosa, fíjense aquí, las más comunes, galactosa y glucosa. Esto y esto comparen. Glucosa tiene 1, 2, 3, igualito que la galactosa, 1, 2, 3, en la misma disposición espacial. La disposición, el carbono 4. El carbono 4 tiene a la derecha la glucosa, pero la galactosa a la izquierda. Y el otro es igualito. Estos que difieren solo, escriban, se denominan epímeros, a los que difieren solo en un átomo de carbono en la disposición espacial. A los que difieren solo en un átomo de carbono en la disposición espacial. Bueno, ese es un casi recuerdo nomás de estereoquímica. Ahora, ustedes dirán, ¿nosotros vamos a aprender todo esto a escribir? Pues buenas noticias, no. Yo nunca les voy a tomar un examen. Escriba la estructura de la diidosa. Dígame a mí que escriba, estoy grabando, no me avergüenzo. Dígame que escriba la idosa de memoria, pues no lo sé. Y no me avergüenza, porque no voy a aprender de memoria. Imagínense cuántas estructuras. Hay que aprender cosas más importantes. Si yo quiero saber la estructura de la idosa, agarro un libro o veo, accedo y tengo la estructura de la idosa. No me la tengo que saber de memoria. Tampoco de memoria la silosa, ni la lixosa, ni la arabinosa, ni la treosa, ni la eritrosa. Pero sí tienen que saber de memoria ciertas moléculas que les va a servir mucho, chicos. Tienen que saber escribir de memoria el gliceraldehído. Tienen que saber escribir de memoria como su nombre, porque les va a ayudar mucho a la glucosa, que es el monosacárido más abundante en nivel celular. La glucosa tienen que saber de memoria. Y también sepan y aprendan a la galactosa, porque abunda mucho en productos naturales. Entonces, gliceraldehído, glucosa y galactosa sí sepan escribirlas. Tienen que saber escribir. El resto, altrosas, alosas, talosas, no. Nunca voy a preguntar eso en un examen. Escriba de memoria. Aun cuando sea bioquímica estructural, pues no. Entonces, repito, gliceraldehído, glucosa, galactosa, sí sepan escribir. Les va a ayudar muchísimo, incluso para cuando estemos llevando polisacáridos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, continúo. Esa es la familia de las aldosas. Veamos a la familia de las cetosas. Y fíjense que estamos viendo todos de la configuración D, porque hemos dicho que la configuración D abunda en las moléculas de los seres vivos. Imagínense qué grave sería que sea D, que sea L. Otras veces las enzimas enloquecerían, ¿no? Las enzimas son tan exactas, tienen tanta especificidad de acción que solo reconocen a un grupo, a los D. Entonces tenemos el más sencillo, ya lo hemos visto, la dihidroxiacetona de 3, una cetotriosa. Otra, la eritrulosa es de 1, 2, 3, 4. Fíjense, esta no es quiral, hemos dicho, ¿no? Pero esta ya es quiral. Tiene el oxígeno a la derecha. Derecha, 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 con el mismo criterio. Se escoge el carbono quiral de mayor número para digamos, para darle la configuración relativa. En este caso, de todo a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Nuevamente, de esto, ¿qué van a aprender a escribir? La dihidroxiacetona les va a servir muchísimo, incluso al año, para cuando estudien la parte de metabolismo de lípidos. Y cuando nosotros veamos estructura de lípidos también. La dihidroxiacetona tienen que saber escribir bien, y la fructosa. Esta cetosa de 6 átomos de carbono, la fructosa. Repito, sí tienen que saber escribir bien la fructosa y la dihidroxiacetona. Bueno, entonces esas seguimos en monosacáridos. Les he mostrado la familia de todos, la familia de las configuración D,
de aldosas y la familia de las cetosas. De estas familias solamente tenemos que escribir las moléculas que les he dicho. Ahora, ¿qué características, digamos, de comportamiento químico tienen los monosacáridos? Los monosacáridos, cuando están en solución, escriban eso por favor. Aquí tienen los monosacáridos de 5 y 6 átomos de carbono y aumenten. Cuando están en solución acuosa, puede ser en un tubo de ensayo o puede ser en el citoplasma, tienden a formar estructuras de anillo o estructuras anulares, formando hemiacetales o hemicetales cíclicos. Por ejemplo, la glucosa, que sí la tienen que saber escribir, no es difícil. Grupo aldehído, oxidrilo a la derecha, izquierda, y luego todo a la derecha. La glucosa, cuando se encuentra en solución, así como está escrita aquí, pues obviamente ustedes saben que las moléculas no son estructuras rígidas como puede, digamos, colocarse en un papel o en este caso en una pantalla. Cada uno de estos enlaces son enlaces, chicos, ¿recuerdan? Sigma. Todos son enlaces sigma. Los enlaces sigma, ¿recuerdan? Tienen la particularidad de que pueden rotar sobre sí mismos. Hay rotación con los enlaces simples o sigma. En consecuencia, esta molécula va a estar siempre torciéndose, rotando, ¿no? Y por ejemplo, veamos cómo ocurre eso. Aquí está otra vez la glucosa. Forma abierta. He resaltado aquí en color verde el grupo carbonilo aldehídico. Y entonces, repito, esta molécula no es así rígida, que va a estar rígida avanzando como si fuera una reja de fierro, una molécula de fierro. No, está siempre doblándose, ¿no? Rotando. Entonces aquí he representado eso. Por el hecho de que esto siempre se está doblando, pues fíjense, aquí hay cuántos tipos de grupos funcionales. El grupo funcional carbonilo y el grupo funcional oxidrilo. Digo tipos, hay dos tipos. ¿Cuántos grupos funcionales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tipos 2. Y entonces, cualquiera de estos oxidrilos podría reaccionar con este carbonilo. Recuerdan, cuando un oxidrilo reacciona con un carbonilo, forma un hemiacetal. Y entonces, ¿qué vemos la reactividad de este grupo carbonilo? El grupo carbonilo tiene el carbono cargado, vámonos acá, parcialmente positivo, ahí sí te pongan, carbono parcialmente positivo, fíjense en mi cursor. Oxidrilo parcialmente negativo. Si este carbono es parcialmente positivo, chicos, ¿es susceptible de qué tipo de ataque? Un carbono parcialmente positivo, química orgánica, chicos, un carbono parcialmente positivo, ¿es susceptible? Perdón. Es susceptible de ataque nucleofílico. No lo edito aquí, saquen una flechita, no sé. Carbono cargado parcialmente positivo es susceptible de ataque nucleofílico. Pues donde hay nucleófilos, los oxidrilos son nucleofílicos. ¿Por qué son nucleofílicos? Porque tienen pares de electrones, fíjense en mi cursor, pares de electrones sin compartir. No están acá, pero se asume, ¿verdad? Son líneas de enlace. El oxidrilo es un nucleófilo, es decir, que va a tener tendencia a donar, fíjense en mi cursor, tendencia a donar los electrones a este carbono. Y entonces, fíjense, este oxidrilo hace un ataque nucleofílico, hace un ataque nucleofílico al carbonilo y se forma un enlace. ¿Cómo se forma el enlace? Pues fíjense, salta este par de electrones acá, fíjense mi cursor, salta este par de electrones acá. El carbono quedará cargado positivamente. Y entonces este oxidrilo dice, yo tengo pares de electrones sin compartir, te voy a dar. Ya se forma un enlace. Al saltar este par de electrones aquí, este oxígeno se carga negativamente. Y este oxidrilo, al donar un par de electrones al carbono, el oxígeno se carga positivamente. Como todo en la naturaleza se colabora, pues este protón le va a ser donado a este. Y entonces aparece ese oxidrilo.
Posiblemente esto ya han hecho en química orgánica, se hace en los últimos capítulos. Se forma este oxidrilo. Y entonces ha aparecido un nuevo enlace. Fíjense, este oxígeno, fíjense mi cursor, este oxígeno es este. Repito, este oxígeno es este. Y se ha formado un nuevo enlace. Pero fíjense acá. Primero veamos esa consideración. Cuando el par de electrones ha saltado acá y este le ha donado un protón acá, la probabilidad de que este oxidrilo quede abajo, pero también podría ser que quede arriba. Aparte que, si se fijan, son flechas de reversibilidad. Quiere decir que este, que es una molécula, ahorita vamos a ver, puede transformarse, pasando por esta estructura abierta, puede transformarse en esta otra estructura. Además, fíjense, este carbono, habíamos dicho, recuerdan, este no es quiral. Este carbono, fíjense mi cursor, chicos, este es este, ¿sí? Este carbono que no es quiral, ahora aquí se ha vuelto quiral. Y escriban ahí un ladito, hagan un círculo aquí. Aparece un nuevo centro de asimetría. Aparece un nuevo centro de asimetría. Este carbono en consecuencia se llama carbono anomérico. Es un nuevo centro de asimetría llamado carbono anomérico. Y aumentenle ahí, les va a servir para prácticas. Llamado también carbono reductor. Carbono anomérico o carbono reductor. Eso vamos a hablar en práctica. Ahora hemos dicho que este puede interconvertirse pasando por la forma abierta a la estructura en la cual el oxidrilo ahora está arriba. ¿Qué quiero decir arriba y abajo? ¿Recuerdan, chicos? Al formarse este ciclo, se ha formado una estructura casi semirrígida, que no lo es, ¿no? Por las botes, la silla, conformación silla. Esta estructura, ahora aquí es un plano, y entonces habrá por encima del plano y por debajo del plano. Este oxidrilo está por debajo del plano. Cuando ocurre una reacción, se abre, y aquí aparece el oxidrilo por encima del plano, pues este deja de ser igual a este. Son diferentes. Recuerdan, estereoisomería. La diferente disposición espacial hace que sean diferentes y se denomina anómeros cíclicos. Por eso carbono anomérico, ambos son ambos se denominan anómeros cíclicos de la glucosa. Entonces, existen dos anómeros cíclicos de la glucosa. ¿Cómo se llama este que tiene el oxidrilo hacia abajo del plano? Pues se llama anómero alfa. Y este que tiene el oxidrilo arriba del plano se llama anómero beta. Entonces, la glucosa tiene dos anómeros, anómero alfa y anómero beta. Si yo les diría, escriba la estructura de la glucosa, ustedes me dirían, sabemos que esta es una molécula quiral, sabemos todo lo que ocurre. ¿Cuál de los anómeros quiere que escriba? Entonces yo les diré, escriba el anómero alfa o escriba el anómero beta. ¿Está claro, chicos? Entonces existe el anómero alfa y el anómero beta de la glucosa. Y así aparece en solución líquida o en el citoplasma, siempre formando esta estructura. Ahora aquí hay una pregunta. Hemos visto aquí que este carbono, ¿qué carbono es este? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 es el oxidrilo del carbono 5 es el que hace el ataque nucleofílico. ¿Y por qué no podría ser este oxidrilo que está más cerquita, no? ¿Por qué, chicos? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué no puede ser el 2 que está más cerquita? Perdón, un cachito, chicos. Denme un minutito. Ya, ¿quién ha respondido? ¿Quién quiere responder? Chicas, chicos. ¿Por qué no ataca el carbono 2, el oxidrilo del carbono 2? ¿Por qué el 5? ¿Alguien, chicos, chicas? Chicas, chicos. Pensé que alguien... ¿Puede volver a repetir, por favor, doctora? Digo, aquí está. A ver, ¿dónde está aquí? Yo les pregunto.
les he presentado esto. Les he dicho que este carbono 5, perdón, que este carbono 5, aquí está en la figura, este es el que hace el ataque nucleofílico. Mi pregunta es, ¿por qué no podría haber sido ¿no? El número 2, que está más cerquita. ¿Sería para formar un anillo más estable? Espera un cachito, dame un minutito, espera. ¿Dónde estás? ¿De quién respondió eso? Yo. Aide. Aide o Noelia, no sé. Exactamente, porque si se forma, como dice Aide, si hubiera, permítanme aquí, si atacaría este oxidrilo 2, formaría un triángulo, o sea, un anillo de 3 miembros. Entre un triángulo, o sea, es decir, un ciclo de 3 miembros y un ciclo de 6 miembros, es mucho más estable un anillo de 6 miembros. Y todo tiende a la estabilidad. Por esa razón se forman hemiacetales cíclicos de 6 miembros, en el caso de la glucosa, ¿no? Bueno, esa es la razón, chicos. Ahora, anómeros, hemos dicho que son 2 anómeros, alfa y beta. ¿Cómo diferenciamos estos anómeros alfa y beta? Nuevamente, en el caso de las enzimas, reconocerá solamente a este o solamente a este. En algunas estructuras, vamos a ver en los disacáridos, sobre todo, que ciertas moléculas tienen el oxidilo hacia abajo, o sea, usa el anómero alfa, otros usan el anómero beta. Si no es que se puede cambiar a capricho, el que tiene alfa es diferente al que tiene el beta. ¿Y cómo se reconocen estos anómeros, digamos, en un laboratorio? Si recuerdan, por la rotación óptica. La rotación óptica es digamos, es un parámetro físico-químico que caracteriza a estos anómeros. Utiliza un polarímetro. Entonces, tenemos aquí que la rotación óptica o actividad óptica es la rotación de la polarización lineal o plano de polarización de la luz, cuando viaja a través de ciertas soluciones denominadas quirales. Si recordamos el esquema de un polarímetro, fíjense, una luz ordinaria, este es el esquema, alguna vez han debido usar, no sé, en orgánica o análisis funcional, no sé. La luz ordinaria, o lámpara de sodio, incide sobre un filtro monocromador. ¿Qué hace el filtro monocromador? La luz que está yendo en todas las direcciones, así como esto, la luz blanca va en todas direcciones. Al pasar por el filtro polarizador, ¿qué hace? Polariza la luz. ¿Qué significa la polarización? Que ahora la luz que estaba rotando en todas las direcciones, ahora solo rota en un solo plano. Se ha transformado esa luz, la luz polarizada, que está rotando en un solo plano. Ya no está rotando en varias direcciones como esto. Esta luz polarizada, al atravesar una celda donde colocamos, por ejemplo, la alfa de glucosa o la beta de glucosa, por ejemplo, va a pasar y va a interaccionar con las moléculas. Y entonces, según el tipo de molécula que sea, nos dará que hace girar hacia la derecha, bueno, en ese caso está el ojo ahí, ¿no? Por eso sale así. Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Así como estoy viendo, parecería que esto es derecha, ¿no? Pero ubíquense en el ojo que está acá. Pues esto es la derecha para este ojo. Cuando gira hacia la derecha sería dextrorotatoria la molécula. Si hace girar el plano, escriben eso por favor, si hace girar el plano de luz polarizada, si la solución de monosacárido, hace girar el plano de luz polarizada hacia la derecha, se denomina dextrorotatorio. Si gira hacia la izquierda, será levorotatorio. Eso ustedes ya han llevado, ¿verdad, chicos? Yo por eso solo estoy recordando. Entonces, los anómeros serán o levo o dextrorotatorios. ¿Quién nos dice? Pues el polarímetro, por eso es experimental. Dextrorotatorio a la derecha, levorotatorio a la izquierda. Vamos a ver proyecciones de Haworth. ¿Cómo representamos estas estructuras cíclicas? Chicos, vamos a quedar acá.
esto vamos a hacerlo con más calma. Vamos a quedar acá. Entonces, por favor, yo les pido algo. Espérenme un cachito, voy a parar. Antes, ¿hay alguna pregunta respecto a todo lo que hemos avanzado ya? Siempre les digo, si no hay preguntas ahora, repasen. Eso, por favor, yo sé que es bla, 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 puede ser, pero repasen. Yo sé que en todas las materias es necesario. En especial les pido para bioquímica. Vengan repasando, o sea, entren a la clase repasando. Les va a servir de muchísimo. Ahí, digamos, pueden salvar dudas que cuando han leído o incluso pueden ir ubicándose mejor a medida que vamos avanzando. Y no que avanzan como sea, luego llega la época de exámenes y quieren estudiar todo de golpe y pues no es tan fácil hacerlo de esa manera. Con cualquier materia eso, en especial les pido, porque es mi materia, hagan eso, vengan repasando. Ahí mismo pueden surgir preguntas, las pueden realizar al inicio de la otra clase.